Práctica de laboratorio 3. Ley de Charles y ley de Gay-Lussac. Los integrantes del equipo son Jocelyn Eglae Rodríguez Curiel, Marcos Uriel Solo Curren Rodríguez, Emilio Ponce Peralta, Helio de Jesús Vargas Amador. Somos de la Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas, Zona Poza Rica, Tuxpan. La experiencia educativa en curso es Laboratorio de Físico-Química. El profesor a cargo de la materia es el doctor Raúl Alejandro Luna Sánchez y somos de la carrera de Ingeniería Química de quinto semestre. Introducción. Primero que nada daremos un pequeño repaso a conceptos básicos y fundamentales para la práctica en cuestión. Dichos conceptos son de suma importancia, puesto que con ellos comprenderemos mejor los efectos físicos y químicos de diferentes sustancias y así observar de manera experimental lo visto en el aula de clase anteriormente. ¿Qué dice la ley de Gay-Lussac? La ley de Charles y Gay-Lussac, frecuentemente llamada ley de Charles o ley de Gay-Lussac, es una de las leyes de los gases ideales, que relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal, manteniendo una presión constante mediante una constante de proporcionalidad directa. ¿Qué es la densidad? La densidad es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen y puede utilizarse en términos absolutos o relativos. La densidad absoluta o densidad normal, también llamada densidad real, expresa la masa por unidad de volumen. ¿Cómo se determina la densidad? La densidad se expresa en unidades de masa por volumen, tales como gramos sobre mililitro o kilogramos sobre metro cúbico, porque la densidad de una sustancia depende de la cantidad de sustancia presente. La densidad es una propiedad intensiva. Para medir la densidad de una muestra de material se determina la masa y el volumen de la muestra. ¿Qué es la presión? La presión es una magnitud que se define como la derivada de la fuerza con respecto al área. Cuando la fuerza se aplica es normal y uniformemente distribuida sobre una superficie. La magnitud de presión se obtiene dividiendo la fuerza aplicada sobre el área correspondiente. ¿Qué es la presión manométrica? La presión manométrica, también llamada sobrepresión, es la presión medida con respecto a la presión atmosférica. La presión manométrica está referida a cero con respecto a la presión del aire ambiente o atmosférico. ¿Qué es la presión relativa? La presión relativa es el valor de sobrepresión que existe por encima del valor de la presión atmosférica. El valor de la presión relativa es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión relativa se mide con un instrumento llamado manómetro. ¿Qué es la presión absoluta? La presión absoluta es cuando la presión se mide en relación a un vacío perfecto, basada en una presión de referencia de cero o ninguna presión. La presión cero solo existe en un vacío perfecto, y el espacio exterior es el único lugar donde esto ocurre de forma natural. Los materiales que se van a utilizar son tela de asbesto, vaso de precipitado de 100 mililitros, soporte universal, pinza de 3 dedos, tripié, matraz de fondo plano, mercurio, termómetro de mercurio. También se utilizaron tubo de vidrio de 3 milímetros de diámetro, mechero, agitador de vidrio, tapón de hule, jeringa hipodérmica, pipeta Pasteur, una olla para el baño María, hojas milimétricas. Metodología. Antes de la práctica, se dividió la carga de materiales y los costos entre los integrantes del equipo. Cada uno se comprometió a traer una parte de los materiales necesarios para realizar la práctica. Nos colocamos el equipo de seguridad básico, entramos al laboratorio y nos anotamos en la lista. 2. Colocamos nuestras mochilas en las repisas correspondientes y pusimos nuestras franelas y materiales en el área de trabajo. 3. Después, rellenamos y entregamos nuestro vale de laboratorio para pedir los materiales a utilizar.
Revisamos que el material estuviera en correcto estado y procedimos a llevarlo a nuestra zona de trabajo, cuidando que el instrumental de vidrio reposara sobre la franela para evitar rodamientos, deslizamientos, entre otros accidentes. Durante la práctica, lo primero que hicimos fue tomar el tubo de vidrio que previamente habíamos cortado de 80 centímetros, teniendo en cuenta que ya lo habíamos doblado anteriormente. 2. Registramos la temperatura inicial del gas contenido en el matraz, aire. Posteriormente colocamos mercurio en el manómetro con la jeringa hasta que ambas ramas el nivel de mercurio coincidiera. 3. Adherimos el manómetro al papel milimétrico para poder hacer los cálculos. Preparamos los soportes universales y las pinzas. En uno va acomodado el matraz y en el otro el manómetro. Esto para evitar que se moviera o cayera. 4. Luego preparamos el mechero de Bunsen para comenzar a calentar la olla con agua en baño María sobre la tela de asbesto. 5. En el matraz previamente acomodado en la olla le ponemos el tapón de 3 orificios. En uno de los orificios insertamos el termómetro de modo que quede en el centro del matraz y en el otro orificio una rama del manómetro. 6. Ya teniendo el termómetro y manómetro en el matraz y listo en la olla para el baño María, colocamos silicón en el tapón y en los huecos que pueda haber. 7. Después se prendió el mechero de Bunsen y se observó el cambio en los niveles de ambos extremos conforme fue aumentando la temperatura y se hicieron las marcas correspondientes sobre el papel milimétrico. 8. Finalmente se optó por hacerlo sin la olla, decidimos hacerlo directamente en la tela de asbesto para corroborar si había un cambio más notorio en el mercurio y efectivamente hubo un aumento muy ligero. Resultados. Durante el experimento, los resultados los fuimos colocando directamente en una tabla. Cada medición, cada número de medición fue hecha por medio de la temperatura en grados Celsius, en este caso de 10 en 10. Luego lo convertimos a grados Kelvin. Posteriormente, la presión atmosférica la obtuvimos sabiendo que estábamos a una atmósfera. Convertido a mililitros de mercurio sería 760. Luego, la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. Para obtener la altura, la fuimos midiendo con el papel milimétrico y después lo pasamos a la tabla. Para obtener el área, que iba a ser constante en todo, sería pi por radio al cuadrado, sabiendo que el diámetro era de 3 milímetros. Y el volumen sería multiplicando el área por la altura. Y para el caso de la obtención de la presión manométrica, según el archivo, nos decía que la diferencia de altura se multiplicaría por 2 y esto sería nuestra presión manométrica. Entonces, para cada número de muestra, fuimos realizando las operaciones y posteriormente lo escribimos en la tabla y gracias a ello podemos obtener la presión absoluta como antes lo mencionamos. A continuación se observa una gráfica sobre la obtención de la presión manométrica de cómo fue cambiando conforme iba aumentando la temperatura. Observaciones. Con respecto a la metodología. Lo primero que observamos fue que el arreglo debía quedar lo más hermético posible, ya que la más mínima pérdida de presión en el sistema ocasionaría que la presión manométrica fuera más pequeña de lo que debería, y por ende, más difícil de medir. Un par de cosas más que observamos fue que cuando el agua llegó al punto de ebullición, ésta comenzó a desbordarse del baño María, por lo que tuvimos que detener el experimento un par de veces y extraer una parte del agua. Sin embargo, si se extrae demasiada agua, el área de contacto menor del agua caliente con el matraz volumétrico ocasionó que la temperatura del aire en el interior del matraz no se elevara más a partir de cierto punto. Adicionalmente, notamos que la variación en la presión manométrica era muy pequeña a pesar de los intervalos grandes de temperatura que usamos. Por lo anterior, tuvimos que colocar el matraz directamente sobre la malla de asbesto para así alcanzar temperaturas mayores y de esta manera poder extraer 1 o 2 puntos de medición adicionales. La razón por la que no hubo un aumento considerable en la presión manométrica probablemente se debió a alguna fuga que quedó, ya que el silicón no selló perfectamente los huecos del tapón en donde se encontraban el termómetro, el tubo de escape y el manómetro.
con respecto a los resultados. En los resultados observamos que la diferencia de alturas entre ambas columnas del manómetro fue muy pequeña, pero apreciable. Sin embargo, verificamos que a mayor temperatura, mayor presión, por lo que vemos que son cantidades directamente proporcionales. Cuando hicimos las gráficas de diferencia de altura versus temperatura y de presión versus temperatura, observamos que tienen un comportamiento prácticamente lineal, ya que con un ajuste de una línea recta, logramos obtener un coeficiente de correlación muy cercano a 1. Conclusiones. En conclusión, podemos decir que esta práctica nos confirmó lo que dice la teoría respecto al comportamiento de la presión en función de la temperatura, a un volumen constante, lo cual es una tendencia de proporcionalidad directa, demostrando así experimentalmente la ley de Gay-Lussac. Esto quiere decir que cuando la temperatura de la cámara de aire aumenta, por acción de la adición de calor por medio del mechero, la presión manométrica aumenta, y viceversa. Para conseguir mejores resultados en caso de volver a hacer una práctica similar en el futuro, consideramos que son necesarias usar más medidas para asegurar la hermeticidad del sistema, como por ejemplo rodear el tapón con algo de cinta teflón y usar ya sea una mayor cantidad de silicón o cubrir toda el área del tapón además de los lados con plastilina, ya que de esta manera se podrán observar los aumentos en la presión con mucha mayor facilidad. Finalmente, podemos decir que, si bien fue algo difícil obtener los datos, los resultados confirman lo que dice la teoría, y eso es que la ley de Gay-Lussac se cumple. Bibliografía. Les dejamos nuestras referencias bibliográficas por si desean informarse aún más y corroborar nuestros conceptos dados. Sin más, les deseo un bonito día y les agradezco su atención. Muchas gracias.